Mi hermana insinuó que su esposo no es el padre de su hijo, así que él exigió una prueba de ADN. Yo hice lo mismo con mi marido y todo se derrumbó. No soy una persona que cree en teorías conspirativas ni en dramas innecesarios. Siempre he pensado que la confianza en una relación es lo más importante y que las pruebas de ADN solo deberían usarse en casos extremos. Hasta hace unas semanas mi vida era completamente normal, casada desde hace 5 años con un hombre maravilloso, con un hijo de 4 años que es la luz de nuestras vidas. Pero todo cambió en una reunión familiar. Mi hermana Laura siempre ha sido un poco, ¿cómo decirlo?, caótica. No en el mal sentido, pero tiende a hablar sin filtro y a no medir las consecuencias de sus palabras. Está casada con Alex y tienen un hijo de 6 años. En una comida familiar, mientras todos conversábamos, Laura dejó escapar un comentario sin pensar demasiado. Es curioso cómo los genes de Alex no son tan dominantes como pensaba, dijo riendo. Digo, el niño no se parece en nada a él. La mesa se quedó en silencio. Alex dejó de masticar y levantó la vista. ¿Cómo que no se parece en nada?, preguntó con una sonrisa que intentaba disimular su incomodidad. Bueno, ya sabes, continuó ella, encogiéndose de hombros. Es rubio, tiene los ojos claros, y tú eres más moreno. No sé, solo digo que es curioso. La conversación cambió rápidamente de tema, pero la incomodidad en el rostro de Alex se quedó. En los días siguientes, según me contó Laura después, él empezó a obsesionarse con la idea. Revisó fotos de cuando era niño, hizo comparaciones, hasta preguntó a su madre sobre sus antecedentes familiares. Laura insistió en que era una tontería, pero Alex no lo dejó pasar. Finalmente exigió una prueba de ADN. Cuando los resultados llegaron, la bomba explotó. Alex no era el padre del niño. El caos en la familia fue inmediato. Laura admitió que había tenido una aventura, pero nunca pensó que el niño no fuera de Alex. Intentó justificarse, pero él no quiso escucharla. Se fue de la casa con una furia que nunca antes le habíamos visto. Mis padres se pusieron de su lado, pero la familia de Alex amenazó con una demanda por fraude de paternidad. Fue una locura total. Y yo, desde un rincón, solo observaba con incredulidad. Pero había algo en todo esto que me hacía ruido. No la infidelidad en sí, sino la prueba de ADN. Antes de esto, nunca me había planteado la posibilidad de hacer una. No tenía ninguna duda sobre mi relación, pero no podía evitar preguntarme qué tan precisas eran realmente esas pruebas. ¿Y si había errores en los laboratorios? Una noche, sin decirle nada a mi esposo, decidí pedir una prueba de ADN para nosotros. No por desconfianza, sino por simple curiosidad. Quería entender cómo funcionaban esos análisis, tal vez ver si la paranoia de Alex había sido exagerada. Compré el kit en línea y tomé las muestras en casa. Mi esposo no tenía ni idea. Esperé las 2 semanas de rigor sin mucho nerviosismo. En mi cabeza, todo esto era un simple experimento sin mayor importancia. Pero el día en que llegaron los resultados, mi mundo se vino abajo. Mi esposo no era el padre de nuestro hijo. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones mientras releía la hoja una y otra vez. Mi mente se nubló, mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza. Esto no tenía sentido. Yo nunca había engañado a mi esposo. Entonces, si yo estaba segura de mi fidelidad, ¿qué significaba esto? El suelo se desmoronaba bajo mis pies. Leí los resultados una y otra vez, esperando encontrar algún error, alguna explicación lógica que hiciera que todo esto tuviera sentido. Pero los números eran claros, mi esposo no era el padre de nuestro hijo. Me senté en la cama con la hoja en las manos, sintiendo como el pánico me subía por el pecho. Esto tenía que ser un error. Nunca había sido infiel, ni siquiera un pensamiento fugaz en esa dirección. Así que solo quedaba una posibilidad, algo pasó en el hospital. Mi mente empezó a dar vueltas. Era posible que hubieran intercambiado a mi bebé al nacer. Recordé que en el hospital nos entregaron a nuestro hijo envuelto en una mantita azul. Mi esposo estaba tan emocionado que no le quitaba los ojos de encima, pero yo estaba agotada después del parto. ¿Y si en algún momento nos dieron al bebé equivocado? No podía quedarme con la duda. Busqué el número del hospital y llamé, tratando de sonar lo más calmada posible.
Después de varias transferencias y esperas interminables, me atendió una mujer con voz aburrida. Los protocolos de identificación de recién nacidos son extremadamente estrictos, señora, me dijo. Un error así es casi imposible. Pero casi no significa imposible, ¿verdad? Insistí con la garganta seca. Ella suspiró como si estuviera acostumbrada a estas preguntas. No hemos tenido ningún caso de intercambio de bebés en los últimos 10 años. Y créame, si eso pasara, ya lo habríamos sabido. Colgué el teléfono con el corazón en un puño. Entonces, si no hubo un error en el hospital, ¿qué demonios estaba pasando? La desesperación me llevó a la única persona que tal vez tenía respuestas, mi madre. Fui a su casa sin previo aviso y la encontré en la cocina. Me miró con sorpresa cuando entré, pero su expresión cambió al ver mi rostro. Mamá, le dije con la voz entrecortada. Necesito que me digas la verdad. ¿Hay algo que no sepa sobre mi familia? Mi madre palideció. ¿De qué hablas? Preguntó, pero sus manos temblaban mientras dejaba la taza de café sobre la mesa. Saqué la hoja de los resultados y la puse frente a ella. Esta prueba dice que mi esposo no es el padre de mi hijo, dije con un hilo de voz. Y sé que no lo engañé. Por un momento pensé que iba a negarlo, que me diría que estaba loca. Pero en lugar de eso, su rostro se derrumbó. Sus ojos se llenaron de lágrimas y llevó las manos a la boca. «Oh, Dios», susurró. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Mamá, dime la verdad». Ella negó con la cabeza, como si estuviera luchando contra algo dentro de ella. Finalmente, después de unos segundos de silencio agonizante, habló. Tu padre no es tu padre biológico». El aire se me atascó en los pulmones. ¿Qué? Yo tragó saliva. Hace muchos años, cuando estaba casada con tu padre, tuve un desliz. No significó nada, fue un error, y nunca pensé que el bebé no era de él. Mi mundo, que ya estaba tambaleándose, se derrumbó por completo. ¿Me estás diciendo que el hombre que me crió no es mi padre? Ella asintió con lágrimas en los ojos. Tu padre lo sabía, susurró. Lo descubrimos cuando tú eras pequeña, pero él decidió amarte como suya. Nunca quise que lo supieras, no quería que cambiaras tu forma de verlo. Me cubrí la cara con las manos. Todo mi linaje, toda mi identidad, estaba basada en una mentira. Pero entonces otro pensamiento me golpeó como un tren. Eso significaba que los genes que no coincidían con mi esposo no eran porque mi hijo no fuera mío, sino porque yo nunca supe de dónde venían los míos. ¿Quién es mi padre biológico? Pregunté con un nudo en la garganta. Mi madre se quedó en silencio. No importa quién es, dijo al final con voz quebrada. No fue nada serio. Quería gritarle. Quería hacerle todas las preguntas del mundo. Pero nada de eso cambiaba la realidad, mi esposo aún no sabía nada de esto. Salí de la casa de mi madre con la cabeza hecha un desastre. Me sentía traicionada por ella, pero al mismo tiempo, sabía que tenía que decirle la verdad a mi esposo. No podía seguir ocultándolo, pero ¿cómo le explicas algo así a la persona que más amas? Han pasado 2 semanas desde que descubrí la verdad sobre mi familia, y la culpa me estaba consumiendo. No podía seguir ocultándole esto a mi esposo, pero al mismo tiempo, tenía miedo de cómo reaccionaría. ¿Cómo le explicas a la persona con la que construiste una vida que todo lo que creía saber sobre su familia era falso? La noche en que decidí hablar con él, me sentí como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. Estábamos en la sala, viendo televisión, cuando apagué la pantalla y lo miré fijamente. Necesito hablar contigo, dije con el corazón acelerado. Mi esposo frunció el ceño, notando la seriedad en mi voz. ¿Qué pasa? Respiré hondo. Hice una prueba de ADN. Su expresión cambió de inmediato. ¿Una prueba de ADN? Repitió confundido. ¿Por qué? Porque mi voz se quebró. Después de lo que pasó con Laura y Alex, me entró curiosidad. Quería ver cómo funcionaban esas pruebas. Lo vi tensarse. ¿Y qué salió? Mi boca se secó. Los resultados dicen que no eres el padre biológico de nuestro hijo. El silencio que siguió fue insoportable. Vi cómo su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego a algo peor, sospecha.
¿Qué estás diciendo? No te engañé. Dije de inmediato, sintiendo que las lágrimas querían salir. Nunca te he engañado. Pero la prueba dice otra cosa, ¿no? Su voz era fría, controlada, como si estuviera tratando de procesar algo impensable. Le conté todo. Le conté sobre mi madre, sobre el secreto que ocultó durante décadas, sobre cómo mis propios genes eran un misterio para mí. Esperé que me creyera. Esperé que viera la lógica, que entendiera que esto no tenía nada que ver con una traición. Pero lo que vi en su rostro me rompió en 1000 pedazos. Esto es demasiado conveniente, dijo con una risa amarga. Entonces me estás diciendo que casualmente hiciste una prueba de ADN y descubriste, así de la nada, que tu madre te mintió toda la vida. Es la verdad. Se levantó del sofá y se pasó las manos por el cabello, frustrado. No sé qué pensar, dijo al fin. Quiero creerte, pero ¿cómo puedo? Esas palabras me hicieron sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué puedo hacer para demostrarlo? Pregunté con la voz apenas audible. Voy a hacer otra prueba, respondió él. Con otro laboratorio. No tenía nada que esconder, así que acepté sin dudarlo. Pero mientras él dormía esa noche, yo me quedé despierta mirando el techo, sintiéndome más sola que nunca. Incluso si la prueba confirma mi historia, podrá volver a confiar en mí. Ha pasado un mes desde que mi esposo decidió hacer otra prueba de ADN. Durante este tiempo nuestra relación se ha sentido como un campo minado, cada conversación es tensa, cada mirada está cargada de desconfianza. No hemos hablado de nuestro hijo como solíamos hacerlo. Antes él solía abrazarlo sin motivo alguno, jugar con él al llegar del trabajo, pero ahora, aunque intenta actuar con normalidad, veo la distancia en sus ojos. Cuando llegaron los resultados, supe que este momento lo definiría todo. Los resultados son los mismos, dijo, sosteniendo el sobre con manos temblorosas. Me quedé en silencio. Sabía que así sería, pero verlo en su rostro dolía. Eso significa que te dije la verdad, dije con un hilo de voz. ¿Me crees ahora? Se frotó el rostro con ambas manos y dejó escapar un suspiro pesado. No sé, admitió al fin. No sé cómo simplemente volver a la normalidad. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir? Me miró con dolor en los ojos. Durante 4 años creí que nuestro hijo tenía algo de mí, dijo, su voz apenas un susurro. Que compartíamos algo más allá del amor. Y ahora, cada vez que lo miro, lo amo, sí, pero hay una parte de mí que se siente ajena. Las lágrimas se me acumularon en los ojos. Pero eso no cambia nada, insistí. Sigues siendo su padre. Sigues siendo el hombre que lo ha criado, que lo ha amado cada día de su vida. Mi esposo asintió lentamente, pero su expresión no me dio consuelo. Dame tiempo, fue lo único que dijo antes de salir de la habitación. Desde esa noche ha estado más distante que nunca. Duerme en el sofá algunas noches y cuando hablamos, nuestras conversaciones son cortas, casi mecánicas. Mientras tanto, Laura perdió la custodia de su hijo. Alex llevó el caso a la corte y con la prueba de ADN como evidencia, logró que el juez dictaminara que Laura había cometido fraude de paternidad. Ahora solo puede ver a su hijo en visitas supervisadas. Cuando me lo contó entre lágrimas y rabia, me miró fijamente y dijo: Te lo dije. Hay cosas que es mejor no saber. Esas palabras me persiguen cada día. ¿Fue un error hacerme la prueba? ¿Fue un error destapar la verdad? No lo sé. Pero lo que sí sé es que mi matrimonio ya no es el mismo. Y no sé si alguna vez volverá a serlo. Han pasado 6 meses desde que descubrí la verdad sobre mi familia, y honestamente, no sé en qué punto me encuentro ahora. Mi esposo y yo seguimos juntos, pero hay una barrera entre nosotros que parece imposible de derribar. Ya no es el mismo hombre que me miraba con amor incondicional. Ahora, cada mirada suya tiene una pizca de duda, de algo roto que no se puede arreglar. Aunque la prueba de ADN confirmó que nunca lo engañé, aunque le expliqué todo una y otra vez, nunca logró superar la sensación de que le habían arrebatado algo. Intentamos terapia de pareja. Al principio pensé que nos estaba ayudando. Hablamos sobre nuestros sentimientos, sobre cómo esta revelación nos afectó a ambos. Pero la verdad es que no se puede obligar a alguien a confiar en ti otra vez.
Y tampoco se puede obligar a alguien a sentir lo mismo después de que su percepción de la realidad se desmorona. Él sigue amando a nuestro hijo, pero hay momentos en los que lo noto distante, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Yo también me siento así. Mientras tanto, mi relación con mi madre se ha fracturado casi por completo. Intentó disculparse muchas veces, pero cada vez que la veo, todo lo que puedo pensar es en cómo una mentira puede cambiar la vida de tantas personas. Decidí buscar a mi padre biológico. No porque quiera reemplazar a mi padre, sino porque siento que necesito saber de dónde vengo. Pero mi madre se niega a darme información. Dice que no vale la pena, que no significa nada. Pero para mí sí lo significa. Por otro lado, mi hermana Laura está en un punto muy bajo. Perdió la custodia de su hijo y ahora apenas puede verlo. Intentó recuperar su vida, pero está llena de resentimiento, y en el fondo sé que me culpa. Me dijo que si yo nunca hubiera hecho la prueba de ADN, ella nunca habría perdido a su hijo. A veces me pregunto si tiene razón. Si pudiera volver atrás, no sé si haría la prueba otra vez. Lo único que sé es que algunas verdades no se pueden reparar. Y aunque la mentira que viví durante tantos años no era mi culpa, fue mi decisión descubrirla. Y hay días en los que desearía no haberlo hecho. No se te olvide darle like si te ha gustado la historia y suscríbete para más historias de Reddit.